Bienvenidos a su programa Personajes Bíblicos, donde conoceremos a los hombres y mujeres principales de la Biblia. Hombres y mujeres a quienes Dios utilizó a través de los siglos para llevar a cabo su plan soberano. Es mi deseo que estas mini biografías lo estimulen a leer y a estudiar las vidas de las personas que fueron clave en la obra de Dios dentro de la historia. Nuestro objetivo es ofrecer una breve visión general de la vida de los personajes bíblicos. Sea usted bienvenido. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Estamos aquí nuevamente para traerles a ustedes un programa más de personajes bíblicos. Y en esta ocasión, pues vamos a continuar con la historia y le toca a Abraham, el padre de la nación judía. Por supuesto, queremos empezar con un texto bíblico que se encuentra en Génesis 15:6 y dice de la siguiente manera: Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, la característica más notable que podemos encontrar en Abraham, y que yo creo que todos estaremos de acuerdo, es que él tenía fe. El hecho más destacado que podemos encontrar de Abraham es que él fue el padre de la raza hebrea y de todos los que tienen fe, por supuesto, a través de los tiempos. Él vivió hacia el año 2100 a.C. y su vida fueron 175 años. Su nombre, Abraham, significa Padre exaltado, en el cual más tarde sería cambiado por Abraham, que significa Padre de multitudes. Y pues su historia la podemos encontrar en Génesis capítulo 11 en adelante hasta el capítulo 23. Ahí es donde podemos encontrar toda la historia de Abraham. Y pues en este punto de la historia, pues se nos presenta a Abraham, que más tarde el Señor cambiaría su nombre a Abraham. Y Abraham pues es uno de los hombres más importantes del Antiguo Testamento. La primera aparición de Abraham es en Génesis 11:26, como un descendiente de la línea de Sem, o sea, un hijo de Noé, el cual vivía en Ur, una región muy rica, una región muy sofisticada de la antigua Mesopotamia. Y sabe, mi querido amigo, casi 100 veces en la Biblia se menciona a Dios como el Dios de Abraham y a Abraham como el padre de los hebreos. Y sabe, mi querido amigo, todas estas referencias pues se mencionan a Abraham, con quien por supuesto Dios hizo las promesas del pacto. Y sabe algo interesante, estas promesas se establecen o se hacen a pesar de la forma errática, del comportamiento errático que tenía Abraham. Con cada mención se nos recuerda la gracia de Dios hacia este hombre. O sea que a pesar de sus errores, Dios lo tiene como justo. ¿Por qué? Por su fe. Esto nos enseña algo. Esto ya desde aquí ya estamos aprendiendo algo con respecto a nosotros, que si tenemos fe, Dios nos puede llamar justos. Y pues el puesto de Abraham, si le pudiéramos decir, o el lugar de Abraham en la historia, no es debido a sus descendientes, ya que tanto los judíos como los árabes lo reclaman como padre. Su honor tampoco procede a sus múltiples intentos de ser un esposo o un padre ideal. Se le tiene en gran consideración porque Dios lo llamó e hizo un pacto con él, y por su fe madura, que eso fue lo que le dio el valor de obedecer al Señor, incluso bajo las circunstancias más difíciles. Pero vamos a desmenuzar un poco los primeros pasos de Abraham como un hombre de fe. Si estudiamos un poco los primeros 3 capítulos, 12, 13, 14 y 15, encontramos los primeros signos de obediencia de Abraham cuando tiene ese llamamiento divino de dejar a los suyos y junto con Sara, su esposa, seguir a Jehová. Él es recompensado con más bendiciones a medida que Dios va viendo su progreso y cómo va él poniendo cada vez más su confianza en Dios. Y pues vemos cómo cuando meditamos un poco en la historia de Abraham, esta historia nos revela que la fe no surge como una confianza completa en Dios. Sus primeros pasos de fe, si nos damos cuenta, son indecisos cuando elige ir a Egipto en busca de comida, pues debido a la hambruna que azotaba la región. Pero Dios, en su gracia, continúa guiándolo.
y continúa con esa maduración de fe en este siervo que es un poco vacilante. Y Dios elige a Abraham y a su sobrino Lot. Dios permite a Abraham que rescate a Lot de la guerra entre los reyes. Dios confirma el pacto con Abraham. Dios espera 25 años antes de cumplir su promesa de dar un hijo a Abraham y a Sara. O sea que vemos estos pasos de confianza que tuvo que dar Abraham para que Dios fuera madurando cada vez más la fe que él tenía. Tenía fe, hizo caso, obedeció a Dios, y conforme él fue viviendo, conforme él fue experimentando esa vida de confianza en Dios, su fe iba madurando más y más y más. Y pues encontramos aquí, como ya lo mencionamos, cómo Abraham y su sobrino se tienen que separar, y pues el sobrino Lot es tomado prisionero. Dios, pues al Abraham ir a rescatarlo, él confirma el pacto con él. Y por si fuera poco, pudiéramos decir, Abraham tuvo que esperar, Abraham y Sara, por supuesto, tuvieron que esperar 25 años para que esa promesa que Dios les hizo llegara a su fin o llegara a realizarse. ¿Cuáles fueron algunos de los obstáculos para que la fe de Abraham madurara? Bueno, cuando estudiamos un poquito más los capítulos 16 al 24, encontramos cómo Abraham empezó a madurar esa fe a través de las cosas que él presenciaba, de las cosas que él veía, de las cosas que le sucedían a él. También vemos que la fe en Dios no garantiza pues una vida libre de problemas. Si alguien tuvo problemas, fue Abraham. Y sin embargo, él continuó confiando en Dios. Con las pruebas que pasa Abraham, por supuesto surgen más oportunidades de ejercer su fe. Con las pruebas que pasas tú, mi querido amigo, mi querido hermano, surge la oportunidad de ejercer más tu fe. Por ejemplo, rápidamente, cuando Dios le hace una promesa a Abraham de que tendría un hijo, y viendo Sara que pues no tenían hijos, le ofrece a su esclava para que tenga relaciones con ella y le dé un hijo, y así de esa manera cumplir, entre comillas, la promesa que Dios le había dado. Recordemos que en aquel entonces los esclavos pues no tenían derechos, y si tenían un hijo, ese hijo era considerado hijo no solamente de la esclava, sino era hijo legítimo del dueño de la esclava. Así es que si esta esclava de Sara tenía un hijo con Abraham, iba a ser hijo de Sara, no iba a ser hijo de la esclava. Entonces, en lugar de confiar en la promesa de Dios de tener hijos, pues Sara le dice, acuéstate con mi esclava y así tendremos hijos, así le ayudaremos, entre comillas, a Dios. Otro suceso muy interesante y muy importante es cómo Abraham intercede ante Dios por la vida de los hombres justos de Sodoma, y que sabemos hoy que no había muchos, o que no había ninguno. Finalmente, viene aquí otro suceso muy pero muy lamentable, algo que no nos podríamos explicar y que tal vez algún día podremos saber por qué Dios actuó así. Dios le dice a Abraham que expulse a Agar, que había sido la esclava con la cual él se acostó, la esclava de Sara, con la cual él se acostó para ayudar a Dios. Tuvo un hijo, al cual fue Ismael, e Ismael hoy en día son los musulmanes. Es por eso que esa animadversión, esa constante lucha contra los judíos y contra todo el mundo occidental, porque fueron expulsados, así como Agar tuvo que ser expulsada junto con su hijo. Imagínese, mi querido amigo, ser expulsado de la familia. ¿Cuáles serían los sentimientos que usted tendría en su corazón? ¿Cuáles serían sus pensamientos? Y como lo acabo de decir hace un momento, de Ismael nace la nación musulmana. Y podríamos pensar, podríamos meditar, pudiéramos comprender un poco por qué esta nación musulmana odia tanto a los judíos y odia tanto también pues al mundo occidental. Otra de las cosas que contribuyeron a la maduración o a la perfección o a la solidificación de la fe de Abraham, pues fue cuando Dios le pidió que diera a su hijo en sacrificio, a su hijo Isaac. Esto es tremendo. Y pues finalmente el enfrentarse a la muerte de su esposa Sara. Sabe, mi querido amigo, la fe redentora es un suceso instantáneo. En un momento dado, nosotros nos convertimos en una nueva creación en Cristo. Nacemos de nuevo, y así como
tras el nacimiento físico se produce un crecimiento físico. Tras el nacimiento espiritual también de cada ser humano viene el crecimiento espiritual. Esto significa que nuestra fe, nuestra confianza en Dios es un proceso de maduración. Ese fue sin duda el caso de Abraham. Su obediencia al dejar a su país y a su familia e ir a un lugar desconocido fue seguida por la impaciencia, ya que esto es interesante, él iba el camino hacia la tierra que Dios le había prometido, pero él, al sentirse con hambre, rápidamente él abandonó la zona hacia la que Dios lo había dirigido y fue hacia Egipto en busca de comida. Más tarde, Abraham tuvo otro desliz en su madurez cuando escuchó a otros, y específicamente hablando de su esposa, y trató pues los asuntos por sí mismo y dejó de confiar en la promesa que Dios le daría un hijo. Y pues al final la fe de Abraham resistió los retos de la vida diaria. Y su confianza en Dios se fortaleció hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. El escritor de Hebreos describe la prueba final de Abraham de la siguiente manera. Y leo en Hebreos 11 del 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¡Qué hermosa historia! Abraham tuvo que aprender por sí mismo cómo vivir su fe. Hoy día, usted, mi querido amigo, tiene a Abraham como modelo. Puede servir de guía y de ejemplo. Escuche con atención los mensajes de la vida de este hombre que son tan maravillosamente alentadores. Aunque a veces sus acciones sean pecadoras o bastante insensatas, Dios conoce su corazón y no lo abandonará. Su fe en Dios puede tambalearse a veces, pero a medida que pasen los años y usted sea testigo cada vez más de la bondad y la gracia del Padre, su confianza en Él crecerá. Su fe en Dios no le garantiza una vida libre de presiones. De hecho, Él puede hacerle pasar por pruebas mayores que a los demás. Su madurez en la fe lo preparará para los retos más difíciles que la vida le presente. Como Abraham aprendió de primera mano, Dios siempre mantiene sus promesas. Y por último, no trate de resolver los asuntos por sí mismo. Busque la voluntad de Dios antes de intentarlo solo. Cuando Él le revele su voluntad, sígalo y hágalo. Que el Señor le bendiga. Nos vemos la próxima semana.